¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando seguimiento a la serie ¿Quién es Jesús? Hoy estaremos reflexionando en el libro de Joel. En el libro de Joel, Jesús es el bautizador en el Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel significa Jehová es Dios o Yahvé es Dios. Y el propósito de este libro es sobre el juicio de Dios por causa de los pecados de las personas, pero también es un llamamiento al arrepentimiento y, consecuentemente, la promesa de liberación y renovación a todos aquellos que se arrepentiesen. La frase clave aquí es el día de Yahvé o el día de Jehová, mostrando de esta manera que su juicio será algo real. Dios no se deleita en el juicio, en el sentido que no disfruta con nuestro dolor y sufrimiento, porque Dios no es un sádico. Por el contrario, lo que busca son corazones que lo escuchen, que se vuelvan a Él. Y esta es la razón por la cual Dios permite muchas veces que toda clase de dificultades y situaciones suceda en la vida de las personas, y era lo que estaba sucediendo aquí. En el Antiguo Testamento deja claro que el Mesías, que es Jesús, tanto tiempo esperado, sería ungido por el Espíritu Santo, y que en sus días el Espíritu sería derramado sobre todo su pueblo. Dice así la palabra de Dios en Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Y esa profecía el propio Jesús lo lee en el Evangelio de Lucas. Y luego tiene el texto que ya leí en Joel 2:28, que dice: y después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días. La Biblia nos dice, entre las varias funciones del Espíritu, que Él convencerá el mundo de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu, que es el Espíritu que obra en los corazones de todo aquel que todavía no conoce a Jesús. ¿Quieres conocerlo? Tener un encuentro con Cristo no es solamente cambiar de religión, es mucho más que eso. Es vivir una experiencia con Dios a través de su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo que abre nuestro corazón, que abrió mi corazón. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo estamos viviendo lejos de Dios. Para ayudarnos a entender cuál es la convicción de pecado, podemos ver primero lo que no es. En primeiro lugar, ¿qué no es convicción de pecado? Es solamente tener ese sentimiento ahí o una culpabilidad, pero tú sabes, es como la nube que pasa, no es algo que permanece. Eso no es convicción de pecado, ¿sabes? Ese sentimiento, esa conciencia culpable, pero que no obra un cambio. Eso no es convicción de pecado. En segundo lugar, tampoco es tener una sensación de inquietud o presentimiento de un castigo, a lo mejor puede ser, y tú estás ahí inquieto, pero tampoco tiene una transformación de vida. Ese sentimiento está bien, pero no va a cambiar tu vida. En tercer lugar, la convicción de pecado no es solamente un conocimiento correcto de las cosas.
¿vale? Porque hay mucha gente que sabe exactamente lo que es cierto y lo que está bien, lo que está mal, pero sigue haciendo, ¿verdad? Incluso muchos que dicen que sirven a Dios y siguen viviendo una vida de pecado, pues eso tampoco es convicción de pecado. Porque muchas personas leen la Biblia, son plenamente conscientes, pero a pesar de todo ese conocimiento, no entienden sus consecuencias y siguen estando lejos de lo que es convicción de pecado. Entonces, Tatiana, ¿qué es convicción de pecado? Pues convicción de pecado se produce en un corazón que se ha rendido a Jesús. Dice la palabra en Juan 16:7. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. E quando ele venga, o Espírito Santo, convencerá al mundo de pecado, de justiça e de juízo. De pecado, por quanto não creem em mim. De justiça, por quanto vou al Padre, e não me vereis mais. E de juízo, por quanto el príncipe deste mundo ha sido já juzgado. La palabra aquí convencer es una traducción de la palabra griega elencho. Y elencho significa persuadir a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. Seguramente vosotros já habéis visto una película que hay una escena ahí de un fiscal que está, ¿no?, buscando, ¿no?, la verdad. Pues es eso. Y eso describe la obra del Espíritu Santo. Hace para obrar en nuestro corazón, trayendo una convicción de pecado en nuestro corazón. Y Él actúa justamente como un fiscal que expone el mal, repreende la maldad que está en nuestros corazones y nos convence de que necesitamos un Salvador. De lo contrario, estaremos condenados. Esta es la verdadera convicción. La verdadera convicción es la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de una persona que de verdad se rinde y se arrepiente de sus pecados. Y por ello tiene una nueva vida. Entonces es un trabajo de Dios, pero que obra en nuestra voluntad. Não nos manipulando, sino aclarando. Era como se hubiera um paño, uma tela que nos impidiera de ver realmente nuestra realidad. Es eso que el Espíritu Santo lo hace en cada corazón. Cuando abre nuestros ojos y podemos ver la situación que estamos viviendo. Por esta razón es que Jesús es aquel que es el bautizador en el Espíritu Santo. Cuando Jesús vino, Él cumplió todas las promesas, mostrando que era el Mesías. Y cuando Él fue al Padre, Él no nos dejó huérfanos, sino que nos envió el Espíritu. Y es el Espíritu que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio que acabamos de leer ahora. Es el Espíritu Santo que obra el corazón humano. No se trata de manipular tus emociones, no se trata de te convencer. Nosotros predicamos la palabra, pero a medida que estamos hablando a ti en este momento, nuestra oración es que sea su Espíritu Santo que abra tus ojos, que abra tu mente y que tú tengas un encuentro personal con Jesús. ¿Quieres conocerlo? Es por esta razón que a cada semana estamos aquí, llevando esta palabra de vida, hablando acerca de Jesús, hablando de su sacrificio, hablando de que hay esperanza en Él, de que hay vida eterna, de que hay consuelo, de que hay paz. Esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y todo eso es hecho, no es por meramente palabras o por conocimiento intelectual. Esta obra redentora, obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es por eso que oramos por ti.
Es por eso que siempre decimos, reflexiona, piensa en tu vida. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para apoyarte. Pero siempre sabiendo que mucho más allá, quien puede obrar en tu vida, en tu corazón, es el Espíritu Santo. Quiero terminar diciendo que hay esperanza en Cristo. Y como suelo decir, yo no conozco tu vida, yo no sé tu trasfondo de vida, tu sufrimiento, tus errores, tus desgracias, tus anhelos, tus planes. Pero ¿sabes qué? Dios sí sabe cada uno de ellos. Y quizás tú estés desesperado o desesperada en este momento cuando tú escuchas o cuando tú ves este vídeo. Y lo que quiero dejar aquí es una palabra de esperanza. El Espíritu Santo es aquel que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es aquel que abre nuestra mente para que podamos entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia Jesús, porque Jesús hizo su sacrificio en la cruz y nos envió el Espíritu Santo y Él nos guiará a toda la verdad. Dice la palabra en Juan, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Tú quieres tener una vida con Dios, no hay otro camino. Ese camino es Jesús. Pero para llegar a Jesús, el Espíritu Santo obra en tu corazón. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento cada vez que buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Y si tú tienes alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, escríbenos aquí abajo. Nuestra oración es que el Espíritu Santo, que nos guía toda verdad, te revele a Jesús como aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.